que nada, permíteme que te dé pues, la más calurosa bienvenida a Málaga y al Festival de Málaga, que ya sabes que nos preocupa el cine español y quienes formáis parte esencial de ese cine. Y por supuesto, nuestros homenajeados sois pues los nombres en mayúsculas y las personas que más nos enorgullece mencionar durante estos días. Y en tu caso, en el caso del premio que en esta ocasión recae, tú vas a recibir, pues de manera singular, porque el premio Ricardo Franco, que sabéis que lleva el naming, el apellido de la Academia de Cine, es un premio para personas a las que casi nunca se les reconoce, no solo porque no se les ve en la pantalla, sino porque no se valora el enorme trabajo que hacéis y lo esenciales que sois para el resultado final de lo que luego nosotros podemos ver como espectadores. Por eso, permíteme que te diga que para nosotros es un orgullo que hayas querido aceptar este premio y de alguna manera, como representantes de todos esos oficios técnicos del cine español, que seas quien amplifique y dé voz a los maravillosos técnicos de nuestro cine. Nosotros aquí lo que vamos a estar es un ratito contigo charlando entre amigos, porque ves que son todos caras familiares, pues sí. Intentando, sin empezar con biografías ni con datos, que estos vayan fluyendo en un diálogo amable en el que tú nos vayas contando un poco tus experiencias. Y hoy, al hilo de lo que tú comentabas antes, viendo el vídeo que se va a proyectar luego, había unas declaraciones tuyas que luego he visto reflejadas en la nota de prensa, en las que, hablando de cuando llegas a tu primer encuentro con el mundo del cine, se hace una... Tú no tenías claro hacia dónde ibas a encaminarte, pero quien debía tomar la decisión sobre eso, el responsable de aquel momento, de aquel acercamiento tuyo al cine, te dijo: bueno, en realidad si eres mujer lo único que puedes ser es script o montadora. Cuéntanos un poco todo no, ese menos mal que proceso. nunca pensé en ser cámara, porque no hubiera sido posible. Pues no, fue un comentario, porque evidentemente en esa época son las opciones que nos daban, ¿no? Yo quería entrar en el cine, no sabía cómo hacerlo, porque yo había estado en Londres, había conocido gente de cine, no tenía medios para entrar en una escuela, entonces cuando volví a Barcelona no teníamos escuela de cine y la única forma era meritoriajes, ¿no? De entrar. Y en las productoras todas decían lo mismo, montaje o script. Y entonces yo empecé a acudir a rodajes y cuando vi el caos del rodaje dije montaje. Montaje porque prefiero esa relación directa con el director y con el material, no esta cosa del rodaje que me parecía tan caótica, ¿no? Tan y porque imprevisible. además, tú misma lo acabas de decir, te gusta la soledad de la Pues sala sí, de montaje, sí. el ver el material, el estudiarlo, el analizarlo y en muchas ocasiones en convertiros en el único técnico que conoce todo lo que se ha rodado y a partir de ahí sois decisivos. Las personas junto que con hacéis el montaje director, claro. sí, junto al director, pero para encaminar la película hacia un lugar u otro, ¿no? Yo creo que por suerte para mí el montaje me eligió a mí, porque yo, como era una chica de pueblo, no estaba nada teóricamente en mi destino que yo acabara dedicándome a esto. O sea que esa casualidad de decir montaje o script, el ir a los rodajes y quedarme un poquito asustada por mi carácter más introvertido, pues me llevó a un oficio que yo me siento como si hubiera sido creado para mí, sinceramente, porque nada me gusta más, soy más feliz que estar en la sala de montaje sola, en esos primeros premontajes, cuando el director todavía está rodando, intentando descubrir qué película tengo delante, ¿no? Esperando que la película me hable, porque en realidad te pones delante y vas viendo pasar el material y tienes que acabar descubriendo qué película estás montando, que no es fácil a veces. ¿Y cómo te habla a ti? ¿Cómo te habla ese material? ¿Qué sensibilidad especial o qué técnica o qué método? ¿Hay algún método para eso? ¿Hay algo que se aprenda o es pura sensibilidad, como es tu caso? Yo creo que no se puede enseñar demasiado el montaje. Puedes
yo cuando voy a la escuela a dar algunas clases, la verdad es que no lo paso bien, porque me parece muy difícil. Y creo que hay una parte intuitiva muy importante. Es verdad que hay cosas técnicas que tienes que conocer, que se dan por sentadas. Tienes que saber montar, cambiar de plano, los recursos para saltarte un récord y esto, pero más importante que esto es saber por qué tienes que cambiar de plano, ¿no? Las razones emocionales que te llevan a eso. Y en realidad nosotros trabajamos, nuestra herramienta principal, yo digo siempre, no es el hábito, la moviola, sino nuestro bagaje vital, ¿no? Porque nosotros trabajamos con nuestra emocionalidad, con nuestras experiencias, nuestras lecturas, nuestro sentido del ritmo, todo eso se aporta a montaje. Y sobre todo con esa intuición, con una intuición que es difícil de transmitir, ¿no? Pero sobre todo tenemos que tener claro que solo somos intermediarios entre el material rodado y el director. Nosotros somos un tipo de gente, los montadores, que no queremos montar nuestra película, en principio, sino que montamos la película del director. ¿Sabes? ¿Y es necesario entonces tener una empatía con el director o la profesionalidad está por encima? No. ¿Se ha dado el caso de trabajar con directores con los que no te entendías? Mal asunto, si no te entiendes, muy mal asunto, ¿no? Yo he tenido la suerte de pues, conocerles antes o hablar bastante, es muy importante hablar. Y entonces te va llegando el material y, claro, tienes que montar la película del director, pero lo que decías antes, no puedes tener un estilo propio, sino que tienes que dejar que la forma de rodar la película, que las interpretaciones, el tipo de historia, todo esto, te va llevando, te indica cómo montar, pero a veces pasa, y pasa muy a menudo, te dirán los montadores, que hay un momento en que la película parece que te habla, ¿no? Que te está diciendo que hay que ir por otro camino. No, incluso aunque pretendas seguir las indicaciones del director, a veces no puedes. Así que cuando digo este diálogo silencioso con la imagen, es que es verdad, es que hay un momento que una cosa es el guión, que es un tipo de lenguaje, el escrito, y otra cosa es cuando esto se ha convertido en imágenes, que es otro lenguaje, de golpe, por el tipo de encuadre, por el tipo de planificación, lo que sea, sobran partes de diálogos, el orden este que en el guión quedaba tan bonito no funciona, hay que reestructurar, cambiar de orden. O sea, hay que hacer cosas que poco a poco vas descubriendo. Yo siempre digo que ojalá yo supiera llegar al mejor montaje posible en el primer montaje, pero no. O sea, tú inicias un camino, montas una secuencia, la ves clara, montas otra, y cuando vas uniendo el puzzle, pues entonces ves que no, que a lo mejor las piezas no están tan bien y tienes que volver a empezar. Y a lo mejor una secuencia que la has montado de una manera, acabas montando el material que habías desechado. O sea, y te es útil otro, ¿por qué? Porque cada plano y cada secuencia afecta al anterior y a lo posterior, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil. Si fuera 2 y 2 son 4, todos montaríamos igual las películas, ¿no? Es muy interesante este tema, igual seguiremos por ahí, pero bueno, esto es un diálogo entre todos, así que cuando queráis. Conchita, sí. Yo tengo curiosidades. Quería saber en qué medida el director se pone en manos del montador o el montador tiene en sus manos al director. No, nunca tenemos al director en nuestras manos. Es su película. Otra cosa es que tengamos la impresión a veces que se está equivocando, por ejemplo, y hay un momento en que te rindes porque dices, bueno, yo he intentado llevarlo por un camino, creo que la película debiera ir por ahí, pero la última palabra la tiene el director, eso es súper evidente. Y hay directores, sobre todo la primera vez que trabajas con un director, notas a veces que tiene esta sensación de desposesión, de que le estás quitando la película, que es temporal. Yo siempre les digo, por suerte, en el rodaje todo no podéis repetir, pero en el montaje sí. O sea, todo se puede rehacer. O sea, iremos encontrando este punto de entendimiento entre el material, la visión del director y el montador, ¿no? Y vamos a intentar que su visión prevalezca, que es la que importa. ¿Qué pasa cuando tienes en una secuencia de dos un actor muy bueno y otro que no lo es? Sí, en una secuencia o en un solo plano. Si comparten plano es peor, ¿no?
Pero sí, fíjate, a veces, yo cuando montábamos en Fílmico, en película, tenía detrás un equipo de ayudantes, auxiliares, un par de meritorios, en fin, éramos un grupo. Y a mí me gustaba mucho porque había una cosa de transmisión muy útil, un poco saliéndome del tema, ¿no? Porque incluso les pones la secuencia, ¿qué os parece, chicos? Tal, había una cosa que estaba muy bien. Eso ahora se ha acabado, montamos solos. Estaba en el hábito el ayudante o yo. Pero yo siempre les decía a los ayudantes, lo que aquí oís, lo que aquí se habla, no lo podéis decir, porque esto es un confesionario, ¿no? Porque los montadores a veces tenemos que sacrificar unas cosas en favor de otras, ¿no? A lo mejor, yo recuerdo una secuencia donde una actriz estaba excepcional en un plano, pero en cambio era en ese no estaba muy bien el otro actor, y el otro actor era importante salvarle porque siempre estaba regulín. Pues al final sacrificas, porque por encima de esa interpretación de esa actriz está el conjunto de la película, y que no haya un punto débil, ¿no? Que no haya una interpretación débil de un actor, entonces le tienes que salvar. Y además muchas veces es muy posible, si combinamos, por ejemplo, un actor muy bueno con otro más regular, pues seguramente las reacciones de este actor bueno permitirán montar bastante en la reacción y salvar los mejores momentos del actor regulín de forma que no se note que ese actor no está tan bien. Si tienes al lado un actor muy bueno, siempre mejorará tu interpretación. Hay algo que hace que puedas elegir justo los trocitos útiles, los mejores momentos. José Luis. Sí, yo quería saber si se da el caso de que llega a la mesa de montaje un material de rodaje malo, ¿hasta qué punto la labor de montaje puede arreglarlo o hay casos en los que no tiene arreglo? Mi experiencia es que se puede arreglar bastante, siempre dicen que no, pero mi experiencia es muy buena en este sentido. A mí no me importa tanto que una película sea pobre de planos o haya tenido problemas de algún tipo, que no se haya podido rodar todo lo que uno quisiera. A veces es verdad que si lo que falla es la interpretación de un actor, esto es mucho más complicado. Pero yo prefiero material pobre, pero de un director que tenga las ideas claras, que tenga una intención, es lo que más me importa. Que haya una intención detrás es fundamental, porque se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Muchas. Y la verdad es que lo nuestro normalmente no hablamos de este trabajo nuestro porque es inherente al montaje el tener que buscar soluciones. Es nuestro trabajo, no es que seamos increíbles, sino que trabajamos con un material que ya existe. Pero, por ejemplo, hoy contaba casualmente una experiencia de la película Blade Runner, que todos conocéis y que es buenísima. La presentación de Roy, el Nexus 6. Sí, el Nexus 6, el replicante más importante. Esa secuencia, si la veis la película, os fijáis, está montada con tomas dobles de otras secuencias. Y os lo cuento, es súper fácil. Empieza con una mano. Esa mano corresponde a la secuencia final cuando se está muriendo y se toca con una uña para ver si todavía siente su piel. De una toma mala la utilizan para presentar al personaje. Una voz en off dice: basta de tiempo, ya no queda tiempo, algo de tiempo. Después hay una cara que levanta la vista y es brutal, es una presentación buenísima, muy poderosa. Esa cara es otra toma doble de la secuencia en que ve a su creador y decide matarle, en el momento en que lo va a matar. ¿Vale? Eso no es de esa secuencia, eso se ha inventado en la sala de montaje y es una presentación increíble de un personaje. Entonces, os podría dar muchísimos ejemplos, prefiero daros de una película inglesa que de una película española, porque es este secretismo que os digo de la sala de montaje. Pero el montaje es esto también, no es solamente eliminar lo malo, que decimos siempre, ¿no? Trabajar estructura, ritmo, intentar montar las mejores interpretaciones, quitar las pausas, los tiempos muertos, en fin, estas cosas, sino que en lo que podamos, a través de un material que existe y que está ahí, generar cosas nuevas. Y en esa búsqueda de soluciones en las que vosotros sois esenciales, ¿te has encontrado directores absolutamente perdidos que a lo mejor no de modo explícito te estaban pidiendo socorro? No, estamos ahí los dos tenemos el director y yo tenemos la misma lucha, el mismo afán
de sacar adelante la película en que estamos los dos metidos, ¿no? Yo quiero que sea la mejor película posible y el director no te cuento. O sea, que no es que vengan como a Lourdes, sino que es que nos sentamos ahí, nos arremangamos y ahí no se levanta ni Dios hasta encontrar una solución. Y si no la encontramos, el día siguiente otra vez. Yo siempre digo que el montador tiene que ser una persona con mucha resistencia física, porque en realidad te pasas sentado tantas horas, es que no te das cuenta. Dices, no he bebido, no he ido al baño, no me he levantado, no he comido, porque hay algo muy obsesivo. Y buscando y buscando y buscando se encuentra casi siempre material inesperado. Y eso es verdad, esto lo ponen los libros de montaje, pero señores, es una gran verdad. Antes, decía Walter March, este gran montador, ¿no? Decía, es que claro, cuando montábamos en 35, como tenías que ponerte todo el rollo de película, te encontrabas de golpe sin querer que justo, a lo mejor, ya decía yo que esto se movía mucho, sí, pues de golpe estás ahí buscando un plano y sin querer te encontrabas con la solución, sin querer. Estás tú pensando, voy a ir hasta este punto porque había una reacción que me interesa. Y a lo mejor estás pasándote el material y ves otro momento y dices, anda, pues esto me puede valer. Y lo utilizabas. Ahora con los sistemas digitales tenemos tendencia a ir directamente a esa frase que buscamos. Vamos, clac, al punto. Con lo cual analizamos menos el material y si no nos dedicamos a ver todo no encontraremos lo inesperado, porque el montaje tiene mucho de inesperado. Aparecen cosas que uno no esperaba encontrarse, ¿no? Y pasa mucho también. Es decir, que si te pones a trabajar, yo creo mucho en el trabajo. Que si te sientas y buscas y buscas y buscas, aparecen cosas. Pensad que el material rodado, por pobre que haya sido, es mucho y que es mucho lo que desechamos y tiramos a la basura. En todo eso tenemos que encontrar material suficiente. Y en este proceso que hemos vivido estos años del paso hacia lo digital, en la labor específica de montaje, como tú bien decías, ¿qué está primando más? ¿La sensibilidad del montador, el talento y todo lo que estamos comentando, o quizás los recursos técnicos tan magníficos con los que se cuenta para transformar cualquier realidad? Hombre, no, los recursos técnicos lo que tienen es que ahora cualquiera puede montar si nos ponemos a ellos, ¿sabes? Porque los jóvenes... ¿Tienes esa sensación de Hombre, que ya no, de que se ha perdido un poco la identidad y la singularidad del oficio? Mira, no, está pasando todo al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, todo el mundo sabe manejar un ordenador y, por lo tanto, todo el mundo puede atreverse a montar. De hecho, los directores muchas veces dicen estoy montando, pero no dicen estoy maquillando o estoy haciendo la música, pero dicen estoy montando. Porque de alguna forma, y es verdad que participan mucho en eso, pero por otro lado, ha habido unos años que yo creía que de alguna forma se iba a diluir nuestra profesión y los directores iban a montar sus películas, pero por otro lado, es tal la cantidad de material que se graba, tanta cantidad, sobre todo en el cine americano, es tan inabarcable que no hay mente que pueda, y menos la de un director, te quiero decir, no puede saberse todo esto. En cambio, el montador tiene unos hábitos ya que, digamos que vas paso a paso, secuencia a secuencia, y cada vez están adquiriendo en Estados Unidos más fuerza los grandes montadores, más reconocimiento porque trabajan con muchísimas y muchísimas y muchísimas opciones de montaje y toman decisiones increíbles. Por ejemplo, yo soy muy fan de Múnich, la película de Spielberg que montó Michael Kahn, que de golpe hay una secuencia de estas que está toda montada en primeros planos, que tardas horas en saber dónde están en uno de estos asaltos. Y dices, ¿qué tío? Es que no tuviera material, tenía todo el material del mundo, pero de alguna forma él decide que la cosa de que no sepamos dónde están, que son primeros planos, pues nos angustiaba lo suficiente como para estar mucho más atentos, porque en realidad estos hombres están siempre buscando cómo atraernos, ¿no? Como tener al espectador inquieto, y lo consigue. Lo consiguen, sí. Antonio Javier. Sí, hola, buenas tardes. Ha hablado antes del caso de Blade Runner o del caso de Múnich ahora. ¿Hasta qué punto un montador en esa relación con el director tiene que aprender a lidiar con la vanidad? Porque al fin y al cabo está haciendo un proceso creativo que en la inmensa mayoría de los casos, salvo quizás en este, no se ve reconocido. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, puede ser montador alguien que tenga cierto problema con su propia vanidad? Uy, mal asunto. Gracias. No, un montador no puede ser vanidoso para nada. Y ahora viene en no serlo, te digo. Me encanta esta pregunta, porque igual que estamos diciendo las cosas, ¿no?, como buenas de montaje, también hay que reconocer que
trabajando con cómo nos movemos, ¿no? Con nuestra sensibilidad, con nuestros conocimientos, nuestra intuición, siempre habrá por ahí un montador capaz de haber cogido la misma película y haber hecho un mejor trabajo, ¿vale? O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, que nosotros trabajamos con material que existe y que nuestra función es sacar el mejor partido posible de este material. Y es nuestro trabajo, y si uno no lo ve claro, no tiene que dedicarse a esto. Yo cuando veo leo alguna de esas de libros de montaje o entrevistas que dicen, es que yo salvé esta película, ay, no me gusta nada. Y después era tu trabajo, amigo, era tu trabajo. Es verdad que entre unos y otros a lo mejor coge este material otro que podía sacarle, haber hecho algo un poquito mejor o claro, todos haríamos una película algo distinta y con el mismo director y el mismo material, ¿no? Y por lo tanto nuestra personalidad se cuela, pero no debemos tener estilo, sino que no tenemos que tener un estilo propio, tenemos que tener el estilo de la película para la que trabajamos. Sin duda. ¿Más preguntas? Sí, Conchita. Sí, quería hablar de nombres propios, ¿no? Ay. De Ricardo Franco, por ejemplo, tú fuiste los ojos, ¿no?, de Ricardo Franco en alguna película, y que nos hablaras también de tu estrecha relación con Vicente Aranda, porque porque parece que hay directores que, no sé si los equipos, además, en el cine español, si son habituales, si un director puede permitirse tener siempre su montador de confianza o no. Mira, los montadores, cuando yo empecé en Madrid, bueno, empecé en Barcelona, pero me trasladé a Madrid, ¿no? Y me asustó mucho constatar que había una cosa de este director es mío, ¿no? Yo pensaba, no, pues a lo mejor, porque a lo mejor me veían hablando, yo qué sé, con Ricardo Franco o con Imanol en el bar de Cinearte y a lo mejor yo lo había conocido en una cena entre amigos. Y me daba cuenta que la profesión tenía miedo cada uno de perder a su director y eso me extrañaba mucho porque yo pensaba, bueno, a lo mejor hay un montador que es mejor para secuencias de diálogos. Por ejemplo, a mí me encanta montar diálogos, me encantan mucho las reacciones, me encanta encontrar ese ritmo, ¿no? Otros serán mejores para secuencias de acción o para otras cosas. O sea, que yo no creo... y en cambio, de vez en cuando se establecen estas relaciones tremendas, tan duraderas, que es muy difícil que duren tanto, como es el caso de Thelma Schumacher y Scorsese, o Michael Kahn y Spielberg, ¿no? Que es impresionante, estos son como grandes matrimonios, ¿no? Scorsese porque se te sienta al lado y no se te mueve en todo el día y además habla en tercera persona, como sí, porque nosotros como si él fuera espectador, ¿no? Esos tienen una vida allí tremenda, ¿no? Con eso es su vida. Michael Kahn trabaja mucho más solo, pero Spielberg sabe perfectamente lo que quiere, aunque este hombre trabaja solo, pero Spielberg es un genio, según Michael Kahn, él lo adora, ¿no? Y tiene una relación muy honesta, muy honesta. Michael Kahn para mí es uno de los grandes porque es capaz de decirle a Spielberg, oye, Stephen, ven y échame una mano porque no sé cómo coger esta secuencia, no sé cómo montarla. Dime algo, ¿tú qué intención tienes? Así que, no, esa humildad que de vez en cuando hay que tener, ¿no? de hablar, de que te ayuden, porque a veces no sabes cómo cogerla. Hay días que estás perdido, estás en una secuencia dándole vueltas y no sale. Entonces, con Ricardo Franco yo le conocí en una cena en Madrid de amigos comunes. Yo estaba con Joaquín Jordá, para quien monté Numax Presenta y que fue un poco mi padrino, ¿no? Mi padrino, porque él me presentó a Vicente Aranda, me presentó a otros directores de Madrid y gracias a él empecé un poquito y me presentó a Ricardo Franco. Y yo, Ricardo, cuando le conocí estaba muy preocupado por algún problema que había tenido con una película, con El sueño de Tánger. Y de alguna forma él notó esa empatía. Y inmediatamente, a los pocos meses, me llamó Emiliano Otegi, el sobrino de Emiliano Piedra, para hacer Berlin Blues. Y la verdad es que yo disfruté mucho, una película que se rodó en inglés, con Julia Miguenes, con Keith Baxter, actores que estaban bien, pero que se enfrentaron a Ricardo Franco y él lo pasó muy mal. Fue una película muy dura. Es que estas cosas de montar películas en inglés, producciones internacionales, claro, Emiliano Piedra era un productor de mucho prestigio porque había hecho Campanadas a medianoche, entonces no se le resistían, venían estos de fuera, pero de golpe venían con una mentalidad muy distinta. Nosotros hacíamos un cine más casero, más de tú a tú, ¿no? Y ellos tenían unas distancias y unas cosas. De hecho, el primer
actor que vino, el protagonista, era un hombre, Williamson, Colin creo, un grande del teatro británico, el más grande, el segundo más grande del siglo XX. Este hombre duró una semana, a la semana se fue. Dejó abandonado el rodaje y vino porque era Emiliano Piedra y entonces no le gustó y se fue y nos abandonó. Y entonces Emiliano Piedra, que tenía esa agenda estupenda, llamó a Keith Baxter y se repitió la semana de rodaje. Pero esto para un director tan sensible como Ricardo era su historia, era su guión, era lo que él quería rodar y debió pasarlo muy mal. Yo creo que lo pasó muy mal. ¿Y con Vicente? Con Vicente bien. Vicente me lo presentó Joaquín Jordá y a mí me fue mi escuela de cine aquello, porque yo, como empezaba, el medio Asesinato en el Comité Central, pero estaban rodando en Madrid. Sí. Y el material se revelaba en Barcelona y me dijeron, tú vete montando. Y yo, como era muy joven, me lo creí, ¿no? Y me puse a montar. Y claro, tenía que decidir qué tomas montaba, la elección de tomas, elección de planos, y Vicente rodaba muchísimo. Del cine español, me parece que es el director que más rodaba, más metros, y todos buenos. O sea, era muy difícil elegir porque era muy bueno. Entonces, cuando algún fin de semana Vicente iba a Barcelona para ver mis montajes, era durísimo. Me decía, bueno, ¿y por qué has cambiado de plano aquí? ¿Por qué aquí el primer plano? ¿Y por qué esto tal? Entonces yo pensé, Dios mío, ya no me pasará más. O sea, cada vez que yo, y efectivamente, cada acción que yo hago en montaje, siempre más, he tenido muy claro por qué cambiaba de plano, por qué en ese momento y no en la frase anterior, por qué ahora pasamos a plano medio y por qué hay que llegar al primer plano en esa frase. Me puedo equivocar, pero quiero decir que fue como, yo pensé, bueno, si consigo hacer esto, salir adelante y que no me echen de esta película, a lo mejor consigo ser montadora un día. No, fue una buena escuela, sí. Sin duda. ¿Alguna? Sí. Muy exigente, sí. ¿Alguna pregunta, quizás ya la última, si no hay más, para no cansar? Yo quería a Teresa? preguntar, antes hablábamos del paso del analógico al digital, si románticamente guarda algún recuerdo de la etapa analógica. Algún montador en festivales anteriores nos hablaba incluso de los olores, ¿no? de la sala de montaje en la etapa analógica. Pues sí. A mí me gustaba mucho, curiosamente, la moviola vertical. La clásica moviola, de hecho, no es por insistir mucho con lo de Múnich, pero esa película se montó, la mayor parte de la película, en la moviola vertical, que sabéis que metía un ruido tremendo, hacía pa, 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 una cosa que parecía que se rompía, y caen los rollos y un ayudante tiene que estar recogiéndote tus rollos de película, o sea, plano a plano. En eso se parece un poco al sistema actual, que ibas directo a tus planos, si querías, ¿no? Sí. A mí me gustaba mucho la vertical, tenía una luz tremenda, nunca más he visto tan bien el material como la vertical, pero era muy mala para sonido, nos lo aplastaba, se convertía en acordeón, así que era un desastre. Pero sí, yo he sido muy fan sobre todo a mí me gusta la textura del 35. Y luego que iba pasando y ibas tocando la película, me gustaba mucho, porque había una cadencia que te ayudaba a marcar el fotograma de corte. Y a mí es lo que más me ha costado, ¿eh? No aprender dónde poner los dedos y tal. Sí. No, la cadencia esta, tienes que cambiarte el cerebro. Y de hecho, yo en mi sala de montaje, la de mi casa, porque a veces monto en los estudios, a veces en mi casa, yo tengo la empalmadora en la que me apoyo para montar, porque en el 35 me apoyaba la empalmadora, el clac, clac, y ahí pegabas con celo. Pues todavía la tengo allí y es mi punto de apoyo, que es lo que me ayuda a reflexionar, ¿no? Por lo que te decía que en el montaje digital a veces estamos tomando decisiones sin haber pensado. Es tan fácil darle al clic, es tan fácil undo que no piensas. Entonces me relajo y me apoyo en mi empalmadora. Sí. Muy bien. Bueno, como has podido comprobar, era una charla entre amigos, muy relajada, en la que te agradezco que nos hayas contado tantas cosas de ese maravilloso... Hay mucho que contar, como nunca hablamos, además. A mí me ha dicho Teresa, como tienes que hablar de montaje, porque nunca se habla de montaje. Entonces digo, vale, pues voy a hablar de montaje. Y esa es la gran virtud que tienen este tipo de premios, que ponen a la luz pública y le dan visibilidad a trabajos que son maravillosos y esenciales para nuestro cine. No, yo os estoy muy agradecida por esto, por mi oficio, digamos, más que por mí, sinceramente lo digo, por mi oficio, sí. Lo que sencillamente hacemos es emplazar a todos para esta noche, a las 9:30 en el Teatro Cervantes, que puedan ver cómo de manera práctica el Festival de Málaga, la ciudad de Málaga y el cine español te entregan ese premio Ricardo Franco Academia de Cine
por ese maravilloso trabajo que nos has dado y nos vas a seguir dando en el cine español. Espero y siempre mientras me hacemos dejen lo trabajar, mismo. yo ahí. Seguro que sí, seguro que sí. Y siempre hacemos lo mismo, ya es una clave cómplice entre todos. Te damos un avance de lo que va a ocurrir en el Teatro Cervantes, Vale. que no es ni más ni menos que muy amplificado este aplauso. Gracias. Muchas gracias.